El archivo de las tormentas. Juramentada. Tercera parte. Desafiando verdad, ama verdad. Capítulo 77. Refugio para tormentas. Debe hacerse algo con los restos de las fuerzas de Odium. Los Parsh, como se llaman ahora, siguen guerreando con ímpetu, incluso sin sus amos salidos de condenación. Del cajón 3020, primera esmeralda. Alain cruzó la calle a toda prisa. ¡Espera!, gritó. ¡Te falta uno! Por delante, un hombre de fino bigote tiraba con fuerza para cerrar una gruesa puerta de madera. Se había quedado atascada entreabierta, de modo que a Kaladin le dio tiempo de colarse. El hombre le soltó un improperio y por fin logró cerrar la puerta, hecha de oscura madera de tocopeso, con un golpe seco amortiguado. Echó los cerrojos, se apartó y permitió que tres jóvenes colocaran una gruesa tranca en sus soportes. «Oh, te ha ido por un pelo, soldado», dijo el hombre del bigote, reparando en el parche de la guardia de la muralla que Kaladin llevaba en el hombro. «Lo siento», repuso Kaladin, pagando al hombre unas esferas por la entrada, «pero aún quedan unos minutos para la tormenta». «Oh, con esta tormenta nueva más vale andarse con ojo», dijo el portero. «Alégrate de que la puerta se haya atascado». Sil estaba sentada en un gozne, con las piernas colgando a los lados. Kaladin dudaba que hubiera sido pura suerte. Pegar los zapatos de la gente a la piedra era un truco clásico de los Viento Spring. Aún así, comprendía los reparos del portero. La tormenta eterna no encajaba del todo con las predicciones de las eruditas. La anterior había llegado horas antes de lo que nadie había predicho. Por suerte, también tendían a avanzar más despacio que las altas tormentas. Si se tenía la precaución de vigilar el cielo, había tiempo de buscar cobijo. Kaladin se pasó la mano por el pelo y se internó en la cantina. Era uno de aquellos locales a la moda que, aunque en teoría servía como refugio para tormentas, empleaba solo la gente rica que acudía para pasar un buen rato mientras amainaba. Tenía una gran sala común y gruesas paredes de bloques de piedra, sin ventanas por supuesto. Un tabernero mantenía llenas las copas de los clientes al fondo y había varios reservados en el perímetro. Kaladin vio a Shallan y a Adolin sentados en uno de ellos, a un lado. Ella llevaba su propia cara, pero Adolin tenía la apariencia de Meleran Kal, un hombre alto y calvo de su misma altura aproximada. Kaladin esperó un poco y vio que Shallan reía de algo que había dicho Adolin y le daba un puñetazo cariñoso, con su mano segura en el hombro. Parecía embelesada del todo con él. Kaladin se alegró por ella. Todo el mundo merecía a alguien que le proporcionara luz en aquellos tiempos. Pero... ¿y las miradas que dedicaba a Kaladin de vez en cuando, en los momentos en que no parecía del todo la misma persona? Una sonrisa distinta, con una mirada casi traviesa en los ojos. «Te imaginas cosas», se dijo. Fue hacia ellos, llamando su atención y se sentó en el reservado con un suspiro. Estaba fuera de servicio y tenía libertad para visitar la ciudad. Había dicho a los demás que se buscaría refugio por su cuenta para la tormenta, ya que solo tenía que estar de vuelta a tiempo para la patrulla vespertina cuando hubiera pasado el temporal. «Sí que has tardado, muchacho del puente», dijo Adolin. «He perdido la cuenta del tiempo», se excusó Kaladin dando unos golpecitos en la mesa. Odiaba estar en refugios para tormentas. Le daban sensación de cárceles. Fuera, el trueno anunció la llegada de la tormenta eterna. Casi todos los ciudadanos estarían en sus casas y los refugiados en locales públicos. Aquel refugio de pago estaba poco concurrido, con solo unas pocas mesas y reservados ocupados. Les permitiría hablar en privado, pero no era buena señal para el propietario. La gente no tenía esferas que derrochar. «¿Dónde está el Ocar?», preguntó Kaladin. «Hace planes de última hora durante la tormenta», dijo Adolin. «Ha decidido revelar su identidad esta noche a los ojos claros que ha escogido y... ha hecho un buen trabajo, Kal. Por lo menos, gracias a él dispondremos de algunas tropas. Menos de las que me gustaría, pero algo es algo». ¿Y quizá otra caballera radiante?, preguntó Shallan mirando a Kaladin. ¿Qué has averiguado?
Kaladin los puso al día con brevedad sobre lo que había descubierto. Era muy posible que la guardia de la muralla tuviera un moldeador de almas y sin duda estaba produciendo alimento de algún modo. Se había incautado de las reservas de esmeraldas de la ciudad, hecho del que se había enterado hacía poco. Celeste es difícil de interpretar, concluyó Kaladin. Visita los barracones cada noche, pero nunca habla de sí misma. Los hombres dicen haber visto su espada cortando piedra, pero no tienen gema. Creo que podría ser una hoja de honor, como el arma del asesino de blanco. Vaya, dijo Adolin reclinándose. Pues mira, explicaría muchas cosas. Mi pelotón cena con ella esta noche, después de la patrulla vespertina, dijo Kaladin. Veré qué puedo averiguar. Llegó una camarera a preguntar qué iban a tomar y Adolin pidió vino. Conocía las bebidas de los ojos claros y, sin que hiciera falta decírselo, encargó algo sin una sola pizca de alcohol para Kaladin. Después iba a estar de servicio. Para sorpresa de Kaladin, pidió una copa de violeta para Shallan. Mientras la camarera se marchaba con el pedido, Adolin extendió un brazo hacia Kaladin. Déjame ver tu espada. ¿Mi espada?, dijo Kaladin con una mirada hacia Syl, que estaba acurrucada al fondo del reservado y canturreaba en voz baja para sí misma. Era su forma de bloquear el sonido de la tormenta eterna que atronaba a través de la piedra. No esa espada, matizó Adolin, tu espada de cinto. Kaladin bajó la mirada a la espada que salía a un lado junto a su asiento. Casi había olvidado que la llevaba, lo cual era un alivio. En sus primeros días, la vaina había topado contra todo. La separó del cinturón y la dejó en la mesa para que la viera Adolin. Buen arma, dijo el príncipe. La veo bien cuidada. ¿Ya estaba así cuando te la asignaron? Kaladin asintió. Adolin la desenvainó y la sostuvo en alto. Es un poco pequeña, comentó Shallan. Es para empuñarla con una sola mano, Shallan. Un arma de infantería para el combate cercano. No sería práctico que tuviera una hoja más larga. ¿Larga como las hojas esquirladas?, preguntó Kaladin. Bueno, sí. Es que las esquirlas infringen toda clase de normas. Adolin hizo varios movimientos con la espada antes de enfundarla de nuevo. Me gusta esa alta mariscal tuya. Y eso que ni es el arma que lleva ella, dijo Kaladin, recuperando la espada. ¿Habéis terminado ya de compararos las espadas, chicos?, preguntó Shallan. Porque he encontrado una cosa. Dejó caer un libro enorme en la mesa. Un contacto mío por fin ha localizado un ejemplar de Mítica de Essi. Es un libro reciente y ha tenido muy mala recepción. Atribuye personalidades individuales a los desechos. Adolin levantó la cubierta y echó un vistazo al interior. ¿Habla de espadas en algún momento? Bah, calla, dijo ella y le pegó en el brazo con gesto juguetón. Y de algún modo nauseabundo. Sí, se hacía incómodo verlos. A Kaladin le caían bien los dos, solo que no juntos. Se obligó a pasear la mirada por la sala, ocupada por ojos claros que intentaban hacer pasar con bebida los sonidos de la tormenta. Intentó no pensar en los refugiados que estarían hacinados en los sofocantes refugios públicos, aferrando sus escasas posesiones y confiando en que parte de lo que habían tenido que dejar fuera sobreviviera a la tormenta. El libro, dijo Shallan, afirma que había 9 desechos. Encaja con las visiones de Dalinar, aunque en otros textos se habla de 10 desechos. Lo más probable es que sean Sprin antiquísimos, primarios, de los tiempos anteriores a la sociedad y la civilización humanas. Según Essi, los 9 desataron una oleada de destrucción durante las desolaciones, pero no todos fueron destruidos en el Aharietiam. El libro afirma que algunos siguen en activo hoy en día, lo cual confirma nuestras experiencias, por supuesto. Y hay uno en esta ciudad, dijo Adolin. Creo que podrían ser 2, Adolin, dijo Shallan. Sah-Anat, la tomadora de secretos, es una. De nuevo, se mencionan las crónicas de las visiones de Dalinar. El contacto con ella corrompe a otros Sprin, que son los efectos que estamos viendo aquí. ¿Y el otro?,
preguntó Adolin. Ashert Marn, respondió Shallan en voz baja. Sacó un pequeño cuchillo de su cartera y empezó a tallar distraída la superficie de la mesa. El corazón del festejo. El libro tiene menos que decir sobre él, aunque habla de cómo induce a la gente a darse el gusto en exceso. 2 desechos, dijo Kaladin. ¿Estás segura? Tanto como puedo estarlo. Sagas confirmó la presencia del segundo, y el comportamiento de la reina que llevó a los disturbios parece una señal evidente. En cuanto a la tomadora de secretos, ya hemos visto los Spring corrompidos con nuestros propios ojos. ¿Cómo luchamos contra 2? Preguntó Kaladin. ¿Cómo luchamos contra 1? Repuso Adolin. En la torre, más que combatir contra aquella cosa, la ahuyentamos. Shallan no puede explicar ni siquiera cómo lo hizo. ¿Qué dice el libro sobre cómo enfrentarnos a ellos? Nada. Shallan se encogió de hombros y sopló en la pequeña talla que había hecho en la mesa. Representaba un Glory Spring corrompido con forma de cubo que había traído otro cliente. El libro dice que si ves a un Spring con el color cambiado, deberías trasladarte a otro lugar de inmediato. Hay como una especie de ejército que nos lo impide, dijo Kaladin. Sí, y lo más sorprendente es que tu hedor todavía no lo ha espantado. Shallan empezó a pasar páginas del libro. Kaladin torció el gesto. Los comentarios como ese, entre otras cosas, eran lo que lo confundía de Shallan. Podía estar de lo más amistosa y, al momento siguiente, soltarle una buena puya fingiendo que formaba parte de la conversación normal. Pero con los demás no hablaba así, ni siquiera de broma. ¿Qué te pasa, mujer?, pensó. Habían compartido algo íntimo en los abismos de las llanuras quebradas. ¿Sería que se avergonzaba de aquello? ¿Por eso le soltaba groserías de vez en cuando? Si era el caso, ¿cómo explicar los otros momentos, cuando lo miraba y sonreía, o los guiños pícaros? Hesi cita historias en las que los desechos no solo corrompen a Spring, sino también a personas, estaba diciendo Shallan. A lo mejor es lo que está sucediendo en Palacio. Sabremos más cuando me infiltre en el culto esta noche. No me hace gracia que vaya sola, dijo Adolin. No iré sola, llevaré a mi equipo. Una lavandera y 2 desertores, dijo Kaladin. Si se parecen en algo a Kaz, Shallan, no deberías confiar demasiado en esos hombres. Shallan alzó la barbilla. Por lo menos mis soldados saben cuándo alejarse de los campamentos de guerra, en vez de quedarse allí plantados dejando que les disparen flechas. Confiamos en ti, Shallan, dijo Adolin con una mirada a Kaladin que parecía significar déjalo estar. Y de verdad necesitamos ver qué pasa con esa puerta jurada. ¿Y si no puedo abrirla?, preguntó Shallan. ¿Qué haremos entonces? Tendremos que retirarnos a las llanuras quebradas, dijo Kaladin. Elhokar no va a abandonar a su familia. Entonces Dregis y Catrix y yo irrumpiremos en el palacio, dijo Kaladin. Llegaremos volando de noche, entraremos por la terraza superior y nos llevaremos a la reina y al joven príncipe. Lo haremos justo antes de que llegue la alta tormenta y regresaremos volando a Urithiru. Y dejaremos caer la ciudad, dijo Adolin apretando los labios. ¿La ciudad puede resistir?, preguntó Shallan. Por lo menos hasta que podamos marchar de vuelta con un ejército de verdad. Eso nos llevaría 2 meses, dijo Adolin. Y la guardia de la muralla tiene... ¿cuántos? ¿4 escuadrones? 5 en total, respondió Kaladin. ¿5.000 hombres?, dijo Shallan. ¿Tan pocos? Son muchos para la guarnición de una ciudad, explicó Adolin. El objeto de las fortificaciones es permitir que una fuerza pequeña resista contra otra mucho más numerosa. Pero el enemigo cuenta con una ventaja inesperada. Portadores del vacío capaces de volar y con una ciudad infestada de aliados suyos. Sí, dijo Kaladin.
La guardia de la muralla le pone empeño, pero no podrá resistir un asalto entregado. Ahí fuera hay decenas de miles de parchmenios y les falta poco para atacar. No nos queda mucho tiempo. Los fusionados llegarán volando para asegurar parte de la muralla y sus ejércitos los seguirán. Si queremos defender esta ciudad, necesitamos radiantes y portadores de esquirlada para equilibrar la balanza. Kaladin y Shallan cruzaron una mirada. Sus radiantes no estaban preparados para la batalla. Todavía no. Los hombres de Kaladin apenas se habían lanzado a los cielos. ¿Cómo podían esperar que combatieran a aquellas criaturas que surcaban los vientos con tanta facilidad? ¿Cómo podía Kaladin proteger la ciudad y al mismo tiempo a sus hombres? Se quedaron callados, oyendo cómo se sacudía la estancia con los sonidos de la tormenta. Kaladin se terminó la bebida, deseando que fuera alguna de las que preparaba Roca, y echó de un capirotazo a un kremlino muy raro que vio subiendo por un lado de la mesa. Tenía muchas patas y el cuerpo bulboso, con una extraña marca parda en el lomo. ¡Qué asco! Por muy mal que estuviera pasándolo la ciudad, por lo menos el propietario podría mantener limpio su local. Cuando por fin remitió la tormenta, Shallan salió de la cantina cogida del brazo de Adolin. Vio marcharse corriendo a Kaladin hacia los barracones para su patrulla vespertina. Supuso que también ella debería tener ganas de entrar en acción. Ese día aún tenía que robar un poco de comida, la suficiente para satisfacer al culto de los momentos cuando estableciera contacto con ellos a final de la tarde. No debería ser complicado. Batag había empezado a planificar las operaciones aconsejado por Ishnag y estaba demostrándose bastante competente. Aún así, lo pospuso, disfrutando de la compañía de Adolin. Quería estar allí, con él, antes de que llegara el momento de transformarse en Velo. A ella no le gustaba demasiado pulcro, demasiado inconsciente, demasiado previsible. Le parecía bien como aliado, pero no tenía el menor interés romántico en él. Shallan paseó con él sin soltarse de su brazo. La gente ya se movía por la ciudad, limpiando, más por escarbar en los restos que por un sentido del deber cívico. Le recordaron a los kremlinos que salían después de una tormenta para darse un festín con las plantas. Y en efecto, los rocabrotes ornamentales que había cerca escupieron enredaderas que se amontonaron junto a los portales. Manchas de verde vegetación y hojas desplegadas que se destacaban sobre el lienzo marrón de la ciudad. Un montón cercano estaba calcinado por un relámpago rojo de la tormenta eterna. «Algún día tengo que enseñarte las cataratas imposibles», dijo Adolin. «Si las miras desde los ángulos adecuados, da la impresión que el agua fluye hacia abajo por los distintos niveles y luego vuelve a subir hasta arriba del todo». Mientras caminaban, Shallan tuvo que pasar por encima de medio bisón muerto que asomaba de un tronco de árbol partido. No sería el paseo más romántico de la historia, pero le gustaba andar cogida al brazo de Adolin, aunque él tuviera que llevar un rostro falso. «Oye», exclamó Adolin, «al final no he podido ver tu cuaderno de bocetos. Has dicho que me lo ibas a enseñar». «Me he traído el otro, ¿recuerdas? He tenido que hacer una talla en la mesa», sonrió. «No creas que no te he visto pagar los daños cuando creías que no miraba». «Ah», Adolin gruñó. «La gente raya las mesas de las tabernas», dijo Shallan. «Pasa continuamente». Lo sé. Y era una buena talla. «Pero aún así crees que no debería haberla hecho». Le apretó el brazo. «Ay, Adolin Colin, ¿cómo se nota que eres hijo de tu padre? No volveré a hacerlo, ¿de acuerdo?» Él se estaba sonrojando. «Se me han prometido bocetos», protestó. «Me da igual que sea el otro cuaderno. Me parece que hace siglos que no veo un dibujo tuyo». «En este no hay nada bueno», dijo ella metiendo la mano en su cartera. «Últimamente he estado distraída». Aún así, Adolin quiso que se lo pasara, lo que la complació en secreto. El príncipe empezó a pasar las ilustraciones más recientes y, aunque se fijó en las de los Sprint extraños, se entretuvo sobre todo en los bocetos de refugiados que Shallan había hecho para su colección. Una madre con su hija, sentadas en la sombra, pero con la cara de la madre alzada hacia el sol naciente que empezaba a distinguirse en el horizonte.
Un hombre de gruesos nudillos barriendo alrededor de su catra en la calle. Una joven ojos claros asomada a una ventana, con el pelo suelto, libre, con solo un camisón puesto y la mano en un saquito atado. «Shallan», dijo él, «son asombrosos, de lo mejor que has hecho jamás». «Son solo bosquejos rápidos, Adolin». «Son una preciosidad», objetó él mirando otro, en el que se detuvo. Era un dibujo de él mismo en uno de sus trajes nuevos. Shallan se ruborizó. Me había olvidado de que estaba», dijo intentando recuperar el cuaderno. Adolin se quedó mirando el dibujo un momento y luego se rindió a los intentos de Shallan y le devolvió. Shallan dejó escapar un suspiro de alivio. No era que fuese a avergonzarse si Adolin veía el boceto de Kaladin en la siguiente página. Al fin y al cabo, bosquejaba a todo tipo de personas. Pero prefería que aquello terminara con la ilustración de Adolin. En la siguiente había tenido un poco de manovelo. «Estás mejorando, si es que eso es posible». «Puede ser, aunque no sé cuánta parte de ese progreso puedo atribuirme. En palabras radiantes se afirma que muchos tejedores de luz eran artistas». «Es decir, que la orden reclutaba a personas como tú». «O que la potenciación los volvía mejores dibujando, otorgándoles una ventaja injusta sobre otros artistas». «Yo tengo una ventaja injusta sobre otros duelistas. He disfrutado del mejor entrenamiento desde la infancia. Nací fuerte y sano y las riquezas de mi padre me proporcionaron los mejores competidores de prácticas que había en el mundo. Por mi constitución tengo más alcance que muchos otros. ¿Significa eso que no merezca halagos cuando gano?» «Tú no tienes ayuda sobrenatural». «Aún así, tú tuviste que trabajar mucho. Sé que es así». La envolvió con un brazo y la atrajo hacia sí mientras caminaban. Otras parejas alesi mantenían la distancia en público, pero a Adolin lo había criado una madre con predilección por los abrazos. «¿Sabes? Hay una cosa sobre la que se queja mi padre». Preguntó cuál era el uso de las hojas esquirladas. «Esto... diría que es bastante evidente que sirven para cortar a la gente, sin cortarla en realidad. Así que...» «Pero, ¿por qué solo espadas? Mi padre se pregunta por qué los antiguos radiantes nunca fabricaron herramientas para la gente». Le apretó el hombro. «Me encanta que tus poderes te hagan mejor artista, Shallan. Mi padre se equivocaba. Los radiantes no eran solo soldados. Sí, crearon unas armas increíbles, pero también un arte notable. Y tal vez, cuando termine esta guerra, podemos buscar otros usos para sus poderes». Tormentas, el entusiasmo de Adolin podía ser embriagador. Mientras regresaban a la sastrería, Shallan se resistió a separarse de él, aunque Velo tenía que empezar con el trabajo del día. «Puedo ser cualquiera», pensó Shallan, reparando en unos alegres spring que pasaban volando como un remolino de hojas azules. «Puedo convertirme en cualquier cosa». Adolin merecía a alguien mucho mejor que ella. ¿Podría convertirse en ese alguien? ¿Crear para él la esposa perfecta? ¿Una mujer con el aspecto y la actitud que correspondían a una persona como Adolin Collin? No sería ella. La verdadera Shallan era una cosa lamentable y magullada, con un exterior pintado para quedar bonito, pero un desastre espantoso por dentro. Ya estaba poniéndose una máscara por encima de todo ello para él, de modo que, ¿por qué no dar más pasos en esa dirección? Radiante. Radiante podría ser su prometida perfecta, y a ella sí que le gustaba Adolin. Pensarlo hizo que Shallan se sintiera fría por dentro. Cuando estuvieron lo bastante cerca de la sastrería para que no le inquietara que Adolin terminara de volver solo, Shallan se obligó a soltarse de él. Le cogió la mano un momento con su mano libre. «Tengo que marcharme». «No irás con el culto hasta que anochezca». «Antes tengo que robar comida para pagarles». Adolin no le soltó la mano. ¿Qué haces ahí fuera, Shallan? ¿En quién te transformas? «En todo el mundo», dijo ella. Subió la otra mano y le dio un beso en la mejilla.
Gracias por ser tú, Adolin. Todos los demás estaban cogidos ya, musitó él. A mí eso no me ha detenido nunca. Adolin la miró hasta que Shallan dobló una esquina con el corazón aporreado. Adolin Collin era como un cálido amanecer en su vida. Velo empezó a emerger y se vio obligada a reconocer que a veces prefería la tormenta y la lluvia al sol. Fue al lugar de entrega en un rincón de un edificio derruido. Allí Rojo había dejado un paquete con el traje de Velo. Lo cogió y empezó a buscar algún buen sitio donde cambiarse. Habían llegado al final del mundo, pero se notaba sobre todo después de una tormenta. Restos desperdigados por todas partes, gente que no había llegado a los refugios gimoteando por chozas derribadas o callejones destrozados. Era como si cada tormenta intentase arrasar Roshar y solo siguieran allí por puro empecinamiento y suerte. Y todo había empeorado desde que había 2 tormentas. Si derrotaban a los portadores del vacío, ¿la tormenta eterna permanecería? Había empezado ya a erosionar la sociedad de un modo que, ganaran la guerra o la perdieran, terminaría en algún momento con todos ellos barridos hacia el mar. Sintió que su cara cambiaba mientras seguía andando, absorbiendo luz tormentosa de su cartera. Se alzó en ella como una fiera llama antes de reducirse a un ascua mientras ella se transformaba en las personas de los bosquejos que había visto Adolin. El pobre hombre que se empeñaba en tener limpia la zona que rodeaba su pequeño catre, como intentando retener algún control sobre un mundo enloquecido. La chica ojos claros que se preguntaba qué había pasado con el júbilo de la adolescencia. En vez de llevar su primera jabaja o un baile, su familia se había visto obligada a acoger a docenas de parientes de los pueblos vecinos y se pasaba el día encerrada porque las calles no eran seguras. La madre con su hija, sentada en la oscuridad, mirando hacia el horizonte y un sol oculto. Cara tras cara, vida tras vida. Abrumadoras, emocionantes, vivas. Respirando y llorando, y riendo y siendo. Tanta esperanza, tantas experiencias, tantas existencias, tantos sueños. Se desabrochó la java por el lado y la dejó caer. Soltó su cartera que dio un golpe seco por el pesado libro que contenía. Siguió caminando en ropa interior con la mano segura descubierta, sintiendo el viento en la piel. Todavía llevaba puesta una ilusión que no se había desnudado. Por lo que nadie podía verla. Nadie podía verla. ¿Acaso alguna vez la había visto alguien de verdad? Paró en la esquina de la calle, cubierta de rostros y ropa cambiantes, disfrutando de la sensación de libertad, vestida, pero al mismo tiempo temblorosa por el beso del viento en su piel desnuda. A su alrededor, la gente corrió hacia los edificios asustada. Solo otro sprint, pensó Shallan, Velo, radiante. Eso es lo que soy. Emoción hecha carne. Asó las manos a los lados, expuesta pero invisible. Exhaló el aliento de los habitantes de una ciudad. Dijo Patrón, descosiéndose el vestido dejado caer. Shallan. Tal vez, dijo ella sin moverse. Por fin se permitió entrar del todo en la personalidad de Velo. Al instante, negó con la cabeza y recogió la ropa y la cartera. Tenía suerte de que no se las hubieran robado. Niña estúpida, no tenían tiempo para pasar dando saltitos de poema en poema. Velo encontró un lugar disimulado junto a un enorme árbol nudoso cuyas raíces se extendían por toda la pared en los 2 sentidos. Con movimientos rápidos se ajustó la ropa interior y se puso los pantalones y la camisa. Se caló el sombrero, se miró en un espejo de mano y asintió. Muy bien, era hora de reunirse con Bata. El hombre le estaba esperando en la posada donde se habían alojado Sagaz. Radiante mantenía la esperanza de volver a encontrarlo allí para poder interrogarlo más a fondo.
En la sala privada, apartado de los ojos del inquieto posadero, Bataj sacó un par de esferas para iluminar los planos que había adquirido. Detallaban los recovecos de la mansión que pretendía asaltar esa tarde. «Lo llaman el mausoleo», explicó Bataj mientras Velo se sentaba. Le enseñó una ilustración que había comprado a un artista del gran vestíbulo del edificio. «Todas estas estatuas están creadas por moldeados de almas, por cierto. Son los sirvientes favoritos de la casa, convertidos en tormentosa piedra». Es una señal de honor y respeto entre los ojos claros. «Es una aberración», dijo Bataj. «Cuando muera, quema mi cadáver bien quemado. No me dejes ahí mirando para toda la eternidad mientras tus descendientes toman el té». Velo asintió distraída y dejó el cuaderno de bocetos de Shallan en la mesa. Elige quién de estos quieres ser. Según el plano, la despensa está en la pared exterior. Tenemos poco tiempo, así que a lo mejor nos interesa complicarnos poco la vida. Que Rojo los distraiga y usamos la hoja de Shallan para abrir una entrada directa hacia la comida. «Sabes, dicen que en el mausoleo hay toda una fortuna. Las riquezas de la familia Tenet son...» Se interrumpió al ver la expresión de Velo. Nada de riquezas, pues. Cogemos la comida para pagar al culto y nos vamos. Bien. Bataj se quedó mirando la imagen del hombre que barría alrededor de su catre. El caso es que, cuando me reformaste del bandidaje, creí que se había acabado de robar para mí. Esto es diferente. ¿En qué es diferente? En aquella época también robábamos sobre todo comida, brillante. Solo queríamos seguir vivos y olvidar. ¿Y aún quieres olvidar? Él gruñó. No, supongo que no. La verdad es que ahora duermo un poco mejor por las noches. Se abrió la puerta e irrumpió el posadero llevando bebidas. Bataj dio un gañido, pero Velo se volvió con expresión divertida. Creo que no quería ser interrumpida, dijo. «¡Traigo bebidas!» Lo cual es una interrupción, repuso Velo, señalando la puerta. Si tenemos sed, te la pediremos. El posadero rezongó, pero salió por la puerta con su bandeja. Sospecha, pensó Velo. Cree que tramamos algo con Sagaz y quiere enterarse de lo que es. Habrá que hacer estas reuniones en otro sitio, ¿eh, Bataj? Volvió a mirar hacia la mesa y encontró a otra persona sentada allí. Bataj ya no estaba, y lo había reemplazado un hombre de gruesos nudillos con un blusón bien cuidado. Velo miró la ilustración de la mesa, la esfera agotada que había al lado, y luego otra vez a Bataj. Bien, dijo, pero te has dejado la coronilla, la parte que no sale en el dibujo. ¿Qué?, dijo Bataj arrugando la frente. Velo le tendió el espejo de mano. ¿Por qué me has puesto su cara? No he sido yo, respondió Velo, levantándose. Te has asustado y ha sucedido. Bataj se tocó la cara, sin dejar de mirarse en el espejo, confuso. Seguro que las primeras veces siempre son accidentes, dijo Velo. Guardó el espejo. Recoge todo esto. Llevaremos a cabo la misión como está planeada, pero a partir de mañana quedas relevado de las tareas de infiltración. Quiero que practiques con la luz tormentosa. ¿Que practique? Bataj por fin pareció comprenderlo y abrió sus ojos castaños como platos. ¡Brillante! ¡No soy ningún tormentoso radiante! Claro que no. Probablemente eres un escudero. Creo que la mayoría de las órdenes los tenían. Tal vez termines convirtiéndote en algo más. Creo que Shallan estuvo años creando ilusiones de vez en cuando antes de pronunciar los juramentos, pero lo tiene todo borroso en su mente. Yo tenía mi espada de muy joven y... Respiró hondo. Por suerte, Velo no había tenido que vivir esos días. Patrón, su buena advertencia. «Brillante», dijo Bataj. «Velo, ¿de verdad crees que yo...?» Tormentas. Parecía a punto de echarse a llorar. Velo le dio unas palmaditas en el hombro. No podemos perder el tiempo.
El culto me espera dentro de 4 horas y querrá un buen pago en comida. ¿Estarás bien? Claro, claro, Dijo él. La ilusión por fin cayó y la imagen del propio Batak tan emocionado fue incluso más impactante. Puedo hacerlo. Vamos a robar a los ricos para dárselo a los locos. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de este capítulo 77. Ah, qué ternura de Bata al final. Súper emocionado. El pobre de Bata. ¿Quién iba a imaginarlo, no? O sea, él, ni siquiera él lo pensaba, tipo, ¿qué? ¿Qué? ¿De verdad crees que yo? Ah, claro, es que, pues, a ver, es que Shallan lo reclutó siendo un fucking bandido, ¿sabes? Realmente lo redimió. Tanto a él como a Rojo, como a Gas, como a la propia Isnag. Y mira, es lo que habíamos comentado hace unos cuantos capítulos, que seguramente en algún momento Shallan iba a empezar a también tener sus propios escuderos, que no los había llegado a tener porque no había confiado en nadie, pero desde que empezó a confiar en Ishnag, en Batag, en Rojo, en Gas, para, ¿sabes?, entrenarlos en infiltraciones y toda la vaina, claro, ya estaba allanando el camino para esto, su primer escudero, Batag. Tremendo, tremendo. Y oye, otra cosa pesadísima es que hay dos putos desechos en la ciudad, hermano. Dos fucking desechos en la ciudad. Y por otro lado, ¿qué es este trío? Oye, yo vi esta imagen y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? No entiendo en qué contexto pasa esta imagen, pero claro, era simplemente una representación artística. Yo dije, ¿van a abrazar a Kaladin? Shallan y no puede ser. Y sí, efectivamente no ocurrió. Pero era para representar el trío amoroso que hay. Kaladin está confundidísimo. Adeline sí está seguro. Adeline está seguro de que eh, está enamorado completamente de Shallan. Pero Kaladin está confundidísimo. Mi hermano está loquísimo porque Shallan le mantiene mandando mensajes contrarios. Qué vaina. Y la misma Shallan ya está. Uy, la misma Shallan está. Dios mío. Su psiquis cada vez está más fragmentada, ¿no? Da esa sensación. Acá incluso me llama mucho la atención que después de haberse literalmente desnudado. O sea, ella se desnudó, pero nadie la vio desnuda porque ella estaba constantemente cambiando de rostros, ¿sabes? Estaba constantemente cambiando de cuerpo, de rostro, de ropa. Y, y claro, alzó las manos, ¿sabes? Y, ¿sabes? Solo otro sprint, pensó. Shallan Velo radiante. ¿Qué? ¿Cómo? Tan fragmentada está mi niña. Ay, por favor. Eso es lo que soy. Emoción hecha carne. Joder, mi hermano. Joder. Qué vaina. Oye, qué gran capítulo. Shalana Kaladin, tienes un porte muy varonil. ¡Sucio! Le guilla un ojo coqueteándolo. ¡Apestas a sudor! Sí, literal. Tal cual. Ah, tal cual. No, están jodidísimos. Dos desechos en la ciudad rodeados de decenas de miles de oyentes con portadores del vacío dentro de sus filas, fusionados. No, joder, están jodidísimos, mi hermano. Bueno, no son oyentes, por supuesto, son portadores del vacío. Portadores del vacío. En fin, gente, nada.
Espero que hayan disfrutado la narración y nos veremos en la próxima con más de Juramentada.